Bueno, shalom, amados hermanos, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Les doy la bienvenida, ¿verdad?, a los hermanos que se han conectado para que podamos continuar en este día nuestro estudio. Así que, pues, les invito para que hagamos una oración, ¿verdad?, a nuestro Padre, una tefilá, y pues que sea Él quien nos ministre, que sea Él quien hable a nuestras mentes y a nuestros corazones. Así que oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. En esta hora, Padre bueno, te damos toda rabá, muchas gracias por darnos la vida. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre, por cuanto nos colmas de favores, Padre, y misericordia que no merecemos. Pido la bendición por cada uno de mis hermanos que se conectan en esta oportunidad y a los que se van a conectar y a los que van a ver la enseñanza. Te pido que por favor pues puedas bendecirles grande y poderosamente, ¿verdad? Y que pues tu palabra sea, Padre, la que caiga sobre buena tierra. Te pedimos que avives tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, Padre, acuérdate de tu misericordia. Gracias por ser un Elohim bueno y porque nos permite conocer grandes maravillas, Padre, en estos tiempos finales. Toda rabá, gracias, Padre. No hay palabras para poder expresarnos delante de tu presencia y darte toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has dado tantas cosas, Padre. Wow. Bendito sea tu nombre. Elevamos nuestra oración en esta oportunidad, no en nuestro nombre, porque no tengo mérito alguno, no tenemos, pero te lo suplicamos en el nombre poderoso y en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro amado Mashiach, y decimos amén. Amén, amén. Bien, amados, hemos orado, ¿verdad? Y le hemos dado las gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Y le hemos pedido también que nos acompañe en esta enseñanza, ¿verdad? En la cual pues vamos a continuar, ¿verdad? En esta oportunidad con lo que es el libro de Romanos, ¿verdad? Estamos en la carta de Pablo a la comunidad de Roma, a la comunidad que está en Roma, ¿verdad? Nos quedamos, la última enseñanza, ¿verdad? Nos quedamos en el capítulo 6, ¿verdad? En el capítulo 6 y en el verso 12, sí, 12, 13, por ahí. 12, 13. Así que yo creo que leímos el 13, pero voy a volver a leer el 13 para conectarme con los otros pasajes. Así que les invito, como siempre lo hago, ¿verdad?, a que abramos nuestra Biblia, las Escrituras, ¿verdad?, y vayamos al texto, ¿verdad?, para mejor, ¿verdad?, para que así pues estemos en sintonía de lo que estamos leyendo y sea nuestro Padre Santo el que nos revele su palabra por su inmensa misericordia e inmenso amor. Bueno, dice así el verso 13, Romanos capítulo 6, verso 13. Vamos verso por verso, ¿verdad? Así que espero avanzar, ¿verdad? Pues como dije, vamos llevándolo a la manera que se entienda lo que vamos explicando y creo que sería mentir, ¿verdad? Si les digo que vamos a terminar el 6 y el 7, pero vamos a llegar hasta donde el Eterno nos permita, ya que hay mucho contenido en cada carta. Ok, dice así el verso 13. Ni tampoco, quizás desde el 12, fíjense, para 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco, verso 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios, es decir, al Eterno, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros al Eterno como instrumentos de justicia. Eso lo explicamos en la enseñanza pasada. Ahora, acá, ¿verdad? El verso 14, obviamente todos los pasajes están conectados. En el 14 dice Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando venimos, ¿verdad?, estudiando el contexto, y como hemos dicho siempre, ¿verdad?,
Un texto sin contexto es un pretexto, o crea un pretexto, ¿verdad?, para que los textos se tuerzan y las enseñanzas se pierdan. Entonces, acá, ¿verdad?, el contexto de este pasaje donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y luego tenemos una frasecita que ha sido muy popular en este tiempo, muy popular, ¿verdad? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo diría que este es un texto muy citado, o sea, no es que la gente muchas veces sepa el texto, sino que son cosas que tal vez se dicen desde un púlpito, las escucharon de otros y se repiten, ¿verdad? Se repiten y pues, es decir, al repetirse, ¿verdad? La repetimos pero sin el contexto, sin conocer qué es lo que verdaderamente, qué es lo que verdaderamente significa. Entonces, alguien intenta hablar con otra persona y decirle, fíjese que, pues, ¿verdad? No sé usted qué dice acerca del día de reposo, si hay que guardarlo, el día de sábado, o Shabbat, como es su nombre en hebreo, ¿verdad? Inmediatamente, no, eso ya no hay que guardarlo, porque hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hay que ubicarnos aquí en el contexto, ¿verdad? Para poder entender el texto. Entonces, el pasaje que estamos leyendo ahorita, el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Oigan bien, bajo la ley o bajo la gracia. Saludos a mi hermano Elías, hermano Pastor Elías que está ahí viéndome, bienvenido, ¿verdad? Hermano Marcelo también que por ahí saludaba. El Eterno los bendiga a todos. Esta parte, fíjense bien, este pasaje, y lo voy a releer porque de verdad que es bien importante que podamos comprender, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Usualmente se ocupa para decir cualquier cosa que se intente guardar de la ley, se saca ese texto y pues eso era para los israelitas, eso era para antes, hoy ya no, ¿verdad? Porque hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno, dentro de la teología pues hay una enseñanza que se habla de las dispensaciones, ¿verdad? Hay quienes hablan hasta de 7 dispensaciones, pero la más común es la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, ¿verdad? Donde antes del Mesías era la ley y ahora estamos bajo la gracia. Entonces, aunque estamos bajo la gracia, esos términos, o lo que está diciendo acá Pablo, sí, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es verdad, pero no se entiende como se debería entender. Entonces, de hecho, cuando dice, pues ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo ley, hemos venido casi que en todas las enseñanzas repitiendo, ¿verdad?, de que pecado es la transgresión a la ley. Primera de Juan 3:4, eso es pecado. Entonces, aquí está diciendo, pecaremos porque no, transgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo dice, ¿verdad?, aquí menegenoito, en griego, ni se les ocurra, Hasbe Shalom, ni se les pase por la mente. Eso es muy utilizado de parte de Pablo para muchas cosas, ¿verdad? Ni se les suba al pensamiento, ¿verdad? Así, no penséis, como dijo también Jesús allá en Mateo 5:17, ni se les venga a la mente tal cosa. Entonces, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa esta frase? Esta frase hemos estudiado que cuando dice no estamos bajo la ley, no se está refiriendo a la ley de Dios, no se está refiriendo a la Torá, se está refiriendo a la ley del pecado. ¿Y cuál es esa ley del pecado? La que está en nuestros miembros. ¿Y cómo es eso? Bueno, todos los que somos descendientes de Adán, todos los que somos, todos, ¿verdad?, los que descendemos de Adán, Adán nos trasladó esa naturaleza de pecado. O sea, la naturaleza caída de Adán, todo ser humano la heredó. Por lo tanto, pues obviamente venimos, ¿verdad?, y tenemos la tendencia a desobedecerle al Eterno como Adán lo hizo. Por eso venimos explicando, ¿verdad?, de que el Mesías es el postrer Adán. Es decir, que por el primer Adán vino la desobediencia, y la desobediencia, que es el pecado, fue trasladada a todos los hombres, y obviamente el resultado fue la muerte. Por medio del Mesías vino la vida,
¿verdad? Por medio del Mesías vino la vida, y por medio del Mesías vino lo contrario a lo que vino de Adán. Si de Adán nosotros heredamos el pecado, que es la transgresión a la ley, que es la desobediencia, por medio del Mesías heredamos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? La obediencia a la ley de Dios. Es decir, lo contrario. Es decir, por el Mesías nos hereda y nos da su espíritu para que podamos vivir una vida en santidad y para que nosotros, ¿verdad?, ya no estemos bajo el viejo hombre, bajo la ley del pecado, ¿verdad?, que está en nuestros miembros, esa ley del pecado, esos impulsos, esos deseos de la carne que nos llevaban a hacer cosas que al Eterno le desagradan, ya no gobierna en nosotros, ya no. Ahora quien gobierna es el Mesías. Ya el viejo hombre murió. ¿Y quién es el viejo hombre? El que está viciado conforme a los deseos de error, ¿sí? Aquel que le lleva la contraria al Eterno y que no quiere ni puede guardar la ley, la Torah. No quiere guardarla. Entonces, ¿pero quién es el nuevo hombre? El que ha sido revestido con el poder del Espíritu y ahora ha habido una transformación en nosotros, ¿verdad? Y ahora el Mesías viene y pone su Torah, lo que hemos venido hablando del nuevo pacto, su ley en nuestras mentes y la escribe en nuestros corazones. Entonces, ¿qué da como resultado eso? Bueno, una nueva criatura. Una persona, ya sea hombre o mujer, ¿verdad?, que antes no podía guardar la Torah ni la quería, pero ahora, con revestidos del Espíritu Santo, ahora sí podemos vivir guardando los mandamientos en obediencia, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos del nuevo pacto, que obviamente es bien difícil tocar todas las cartas de Pablo sin conocer o sin hablar el nuevo pacto, ¿verdad? Y justamente una de las grandes promesas del nuevo pacto, una de las grandes promesas, porque son varias, Hebreos habla de que el nuevo pacto tiene mejores promesas, ¿verdad? Una de las promesas es de que Dios, es decir, de que el Eterno, pondría sus leyes, sus mandamientos, su Torah en nuestras mentes y las escribiría en nuestros corazones. Eso queda como resultado. Da como resultado una persona obediente, una persona que ande en obediencia a nuestro Padre. De hecho, los textos que hemos venido citando, y no me canso de citarlos, y no me voy a cansar tampoco de citarlos las veces que sea, es Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel, ¿verdad? Y si usted quiere, subráyelo, grábeselo, apréndaselo. Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20, ¿verdad? Lo mismo también Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. De hecho, casi dicen lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen esos pasajes? Bueno, esos pasajes nos enseñan lo que Dios, lo que el Eterno haría en el nuevo pacto. ¿Y qué haría? Quitaría de nosotros el corazón duro, el corazón de piedra, el corazón el corazón rebelde que no quiere vivir de acuerdo a las leyes divinas. Así. Y en su lugar pondría un corazón de carne, un corazón que ame al Eterno como debe de ser. Entonces, al poner ese corazón de carne, dice el verso 20 en Ezequiel 11, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser el resultado de ese cambio de corazón? ¿Cuál va a ser el resultado de ese cambio? Que una vez Él nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, y después, ¿verdad? Jeremías 31, 33 y Hebreos capítulo 8, versos 8 al 10, dicen de que Él pondría su ley, la Torah, aquí en nuestro corazón. La escribiría en nuestro corazón. En nuestra mente la pondría y aquí la escribiría, dando como resultado, fíjense bien, dando como resultado lo que dice el verso 20 del libro de Ezequiel capítulo 11. ¿Y qué dice Ezequiel 11, 20? Entonces andarán en mis preceptos, guardarán mis mandamientos y los pondrán por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, su Elohim. Fíjense bien, esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. Importantísimo. Es decir, que el resultado final es un pueblo obediente a la ley de Dios,
a la Torá del Eterno, que ha sido por muchos años rechazada por muchos. Y ahí estamos también en cuenta nosotros, en algún momento de nuestras vidas, por nuestros padres, ¿verdad? Que siempre desechamos su ley, desechamos su Torá, ¿verdad? Y justamente pues el apóstol Pablo, mejor dicho, acá en el verso 14, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que ahora ya no estamos bajo la ley del pecado. Y eso es cierto, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley del pecado. O sea, ya no estamos, ese viejo hombre, ese hombre que iba en contra de los mandamientos, que no amaba al Eterno, ya no vive en nosotros, ya está crucificado. Es la carne, es la carne. Y entonces, dice aquí, sino que estamos bajo la gracia. Hemos explicado que gracia es un regalo inmerecido. ¿Y cuál es la mayor gracia? Porque la misericordia y la gracia de Dios, del Eterno, se derramó sobre nuestras vidas. La mayor gracia es que Él nos dio a su Hijo, perdonó nuestros pecados, perdonó todo lo que estaba en contra de nosotros, como dice Colosenses, el acta de los decretos, ¿verdad? Eso lo puso en el madero, eso quedó en la cruz del Calvario y borró nuestras rebeliones en contra de la Torá, porque todos esos decretos prácticamente lo que hacían era condenarnos. Estábamos condenados a una muerte eterna y sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero viene el Eterno y envía a su Hijo, fíjense bien, para que ahora nosotros podamos tener vida nueva, una transformación donde ya no gobierna la carne, fíjense bien, donde ya no manda la carne, sino que manda en primer lugar, como la Torá está en nuestra mente, ¿verdad? Ahora lo que va a pasar es que la Torá está en nuestra mente y se está escribiendo la Torá en nuestros corazones. Ahora resulta de que si la carne, ¿verdad?, tiene deseo de hacer algo, pues ya no va a ser como antes. Ya no va a ser como antes. Si la carne tiene ganas de hacer algo, que lo que la carne quiere, pues la mente nomás lo que hacía es, no puedo, la carne me ganó, así que después viene, ¿verdad? Y viene el remordimiento de conciencia, que por qué lo hice, que yo soy el peor de todos. No, bueno, ya eso ya no. ¿Por qué? Porque ya con lo que está hablando Pablo acá, que hemos sido perdonados y revestidos con el poder del Ruach HaKodesh, con el poder del Espíritu Santo, ahora sí, verdaderamente, ¿verdad?, quien va a gobernar nuestra mente y nuestro corazón va a ser el Eterno, ¿verdad? Y cuando nuestra mente diga que eso es incorrecto, por medio de la Torah que Él ha puesto en nosotros, que es la que nos hace saber qué es bueno y qué es malo, es la Torah la que nos dice que es pecado y que no es pecado. Entonces la mente dice, eso no se debe de hacer, y la carne sujeta. Ahí. Y todo eso todo esto que estoy explicando ahorita, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, Pablo sigue explicándolo. Por eso es que me estoy un poco adelantando, pero como en este pasaje que estamos leyendo es lo que Pablo está diciendo, yo tengo que decirles esto, ¿verdad? Entonces esto nos ayuda a prepararnos a los siguientes pasajes. Entonces, eso dice el verso 14. Ahora seguiremos en el verso 15. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 6 y el verso 15. Dice, de hecho, tiene un título ahí, arribita, que dice siervos de la justicia, ¿verdad? Y esto realmente que sí lo es, ¿verdad? Vamos a ver el verso 15. Dice, ¿qué pues dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, otra vez, ¿verdad? Ni se les venga al pensamiento tal cosa, ¿verdad? Porque, o sea, no puede ser así. Dice el 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Entonces, Pablo está diciendo acá, ¿verdad?, que nosotros un día éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Esclavos, o sea, ¿y qué significa? Un esclavo prácticamente está condenado a que tiene que hacer lo que el amo dice. Así es. Entonces, ¿quién era el esclavo antes? Bueno, el esclavo, ¿y quién era el amo? ¿Verdad? Todo eso. ¿Quién era el amo? Bueno, el amo era la carne.
nuestro cuerpo carnal. ¿Y quién era el esclavo? Bueno, el esclavo era, vamos a decir, la mente. Vamos a hablar así, como decir la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque yo sabía qué es bueno y qué es malo, pero mi cuerpo, mi carne era muy fuerte, más fuerte que mi mente y mi corazón. Entonces, obviamente, terminaba haciendo lo que yo no quería. Lo que yo no quería. Entonces, cuando uno hace lo que no quiere, que es lo que Pablo va a decir más adelante, creo que algunos, ¿verdad?, los que ya dimos un repaso a todos estos pasajes, se están acordando de lo que dice Pablo más adelante. Entonces, solamente pues se ponía la tentación delante de nosotros, ¿verdad? Y pues eso está malo, pero no puedo dejar de hacerlo. Y venimos y hacíamos lo que hacíamos, impulsivos, ¿verdad? Hacíamos lo que, es decir, prácticamente cuando se está guiado por la carne, es como estarse guiando por los instintos. Y ustedes saben quiénes se guían por los instintos: los animales. Los animales se guían por los instintos. De hecho, me recuerdo, si no me equivoco, creo que fue David, no estoy bien seguro, pero, o posible, no sé, porque en el libro de los Salmos hay varios autores, ¿verdad? Pero David fue el que más escribió, pero está escrito antes, dice, era yo como una bestia cerca de ti. O sea, cuando no te conocía, ¿verdad? Es decir, impulsivo, ¿verdad? Que no nos importaba dañar a quien sea. Inclusive nosotros éramos los primeros en dañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando el Eterno, ¿verdad?, vino a nuestras vidas y todo lo que estamos hablando, la cosa cambió. La cosa cambió totalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno, a través del Mesías, vino a vivir en nosotros. Entonces, ¿qué pasó con el que lo, vamos a decir, con el que lo gobernaba? ¿Quién era el que lo gobernaba? La carne. Esa carne, ese impulso. Ese, en hebreo se dice Yetzer Hara, la inclinación a lo malo. Esa fuerza que está en nuestros miembros, que dije, ¿verdad?, que fue heredada por Adán, porque Adán pecó, y esa imagen de Adán caída pasó a todos los hombres, a todos nosotros. Entonces, eso de llevarle la contraria a las cosas del Eterno estaba en nosotros, en nuestra carne, ¿verdad? Pero hubo un momento en el cual, fíjense bien, por medio del sacrificio del Mesías, esa carne, fíjense bien, esa carne ahora, o ese cuerpo de pecado, podemos justamente, siguiendo al Mesías, ponerlo juntamente con él. O sea, ponerlo juntamente con el Mesías crucificado. Y eso es lo que llevaba a Pablo a decir, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Está hablando de la carne. Está hablando de quien era el amo antiguamente, de quien era el que me gobernaba. Antes, no hoy. Ahora quien me gobierna es el Espíritu del Mesías, del Mashiach. Y ya no vivo yo, el hombre carnal, el hombre revestido de pecado, el hombre que no le importaba hacerme daño a mí mismo, el hombre que no le importaba hacerle daño a los demás. Ahora el Mesías vive en mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces, si el Mesías vive en mí, eso quiere decir que el Mesías fue quien obedeció perfectamente a su Padre. El Mesías es la única persona que ha vivido correctamente y ha guardado la Torá perfectamente como nadie. Es el único que al 100% ha hecho bien las cosas. Obviamente hubieron muchos hombres, los patriarcas y grandes hombres, que hicieron muy bien las cosas, pero siempre pues pecaron de alguna manera. Yeshua no pecó en nada. Entonces Yeshua es nuestro ejemplo a seguir. O sea, Yeshua es para nosotros nuestro ejemplo a seguir. Ahora, ¿cómo lo vamos a seguir? Solo no podemos. Necesitamos ayuda del cielo. Y esa ayuda Él la prometió, y ahora nosotros, fíjense bien, es ahí cuando nosotros venimos y echamos mano de las promesas. De las promesas. Le creemos al Eterno, ¿verdad? Nos rendimos ante el Mesías, le damos nuestras vidas a Él, ¿verdad? Y le invitamos a vivir dentro de nuestros corazones. Y Él viene y entra a nuestras vidas, ¿verdad? A través de su Espíritu. Y pues ahora la cosa es diferente.
Ya el viejo hombre ya no está. Ahora el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva creación, el hombre que ha sido, o la mujer, ¿verdad?, que ha sido hecho ahora a imagen del Mesías, es quien vive dentro de nosotros, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Y eso de verdad que es una diferencia tremenda. ¿Por qué? Porque el hombre nacido de mujer, o el que nace de mujer, como dijo Yeshua, pues obviamente busca las cosas de la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y busca las cosas del Espíritu. Hay dos nacimientos, ¿verdad? El nacimiento normal, del que todos nacemos, ¿verdad?, de una mujer, pero se requiere el nuevo nacimiento. Por eso es de que, ¿verdad?, hace poco hacía un comentario ahí con Nicodemo, ¿verdad?, porque Nicodemo, a pesar de ser un principal, ¿verdad?, de los líderes judíos en aquel tiempo, buscó al Mesías. Sí, que lo buscó de noche, sí, lo buscó de noche, ¿verdad? Y pues me imagino yo que tuvo que tener un poco de temor por el qué dirán, ¿verdad?, de los líderes que lo rodeaban a él, pero al fin y al cabo lo buscó y llegó y comenzó a platicar con él, ¿verdad? Y llega un momento, ¿verdad?, donde el Mesías le dice: ¿cómo que tú, siendo maestro de Israel, cómo es posible que tú eres un maestro de Israel y no sabes qué es nacer de nuevo? Y yo les decía hace poco, yo pienso, ¿verdad? Esto no lo dice el Eterno, lo digo yo. Yo pienso que quizás Nicodemo estaba nervioso, ¿verdad? Como pasó allá en Zacarías capítulo 4, cuando estaba el profeta Zacarías y el ángel, y le dice: dime quiénes son los dos olivos que están a un lado y al otro lado del candelabro, de la menorá de oro. Y él se quedó diciendo: no sé, pero igual yo pienso que estaba impactado porque estaba hablando con un ángel, porque él mismo había escrito sobre ello en el libro de Zacarías. Entonces lo mismo pasó con Nicodemo, en mi sentir. Entonces comenzaron a hablar, ¿verdad? Y Nicodemo llega un momento donde le dice: pues, ¿cómo es posible que yo pueda meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Entonces Yeshua le dice: no es así, le dice, no es así la cosa. Y pues, ¿qué le quería decir él? Bueno, que realmente, desde los tiempos antiguos, el nuevo nacimiento, por eso tú eres maestro de Israel y no sabes del nuevo nacimiento. Eso quiere decir que ya, o sea, eso es enseñado desde la Torá. Por eso es que yo ponía de ejemplo a Jetro, el suegro de Moisés. Cuando uno lee en los comentarios de los sabios de Israel antiguos, ¿verdad?, se dice que el suegro de Moisés hizo conversión, dejó de ser sacerdote de Madián para pasar a formar parte de las filas del pueblo de Israel, ¿verdad? Nació de nuevo. Naamán, ¿verdad? Naamán, cuando se le quita la lepra, ¿verdad?, que él tenía en el río Jordán, y se zambulle, se sumerge 7 veces, volvió a nacer. Es un nuevo nacimiento, ¿verdad? Nabucodonosor, ¿verdad?, también les ponía ese otro ejemplo. También tuvo que ir a comer zacate como los animales 7 años, pero volvió a nacer, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que hasta Jonás volvió a nacer, ¿verdad?, después de pasar con tremenda situación en el pez. Entonces, es decir, el nuevo nacimiento no es una cosa, no es una enseñanza nueva, es algo que ya viene enseñando la misma Torá y los profetas desde tiempos antiguos, ¿verdad? El punto, ¿verdad?, y una de las cosas que es interesante que nosotros lo comprendamos, es que en el tiempo en el que vivimos, ¿verdad?, tenemos para que exista un verdadero nacimiento, obviamente tenemos que ser humildes. Y uno de los grandes problemas actuales, comenzando desde los líderes hasta quien sea, es el orgullo, ¿verdad? Y el orgullo a mí no me deja, porque el orgullo no nos deja avanzar. El orgullo a mí no me deja ni siquiera preguntar a otro, porque si yo le pregunto a otro, ¿qué va a decir la gente? Que yo no sé. Yo, el fulano de tal, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, el grande, no voy a saber? ¿Cuál grande? Si el único grande es Hashem, es el Eterno. Nosotros somos hermanos de nada más que eso. Entonces, pero es esa situación, ¿verdad?, de estar pensando que somos grandes y todo eso, muchas veces no nos deja preguntar, ¿verdad? Cuando realmente preguntemos. Si no sabemos algo, preguntemos. Se pregunta, dice la Escritura ya en Jeremías 6:16. Ahí en Jeremías 6:16 dice: preguntad paraos en los caminos, ¿verdad? Cada quien va por un camino, por un lado, párense, deténganse y pregunten por la senda antigua, cuál sea el buen caminar.
y andaréis por ella, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando la escritura nos cuenta que venía, dice que venía Felipe, venía el eunuco, ¿verdad? Quizás montado en un camello, no recuerdo, pero me imagino yo, ¿verdad? O creo que así lo vi en una caricatura, pero de hecho es que venía el eunuco y se encuentra con Felipe. Y Felipe le dice, dice que el eunuco venía leyendo el libro de Isaías, específicamente el capítulo 53, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Y viene el eunuco y le pregunta, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Fíjense qué lindo esto, ¿verdad? Imagínense que el eunuco le hubiera dicho, ¿verdad? Cuando le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No lo entiendo, pero ya en el futuro lo voy a entender. Dios me lo va a revelar por medio de un sueño o quizás por una visión. Gracias. ¿Verdad? Felipe se hubiese ido y aquel hombre se hubiera quedado esperando, ¿verdad? Entonces, eso es como aquel hombre que dicen que estaba en medio del lago y estaba ahí, ¿verdad? Esperando que Dios lo sacara, y pasaba un lanchero, pasaba otro y no, es que a mí Dios me va a sacar de aquí. ¿Verdad? Entonces, y al final se murió. Después dicen que le fue a reclamar a Dios y le dijo, no, le dijo sí, te mandé como 30, ¿verdad? Te mandé como 30 personas a salvarte y con ninguno te quisiste ir. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros como nos sentimos así como grandes o a saber qué, ¿verdad? Esperamos que las cosas sean como yo quiero. Y no, las cosas no son así. Y eso pasaba con Naamán al principio, ¿verdad? Naamán, cuando llegó el profeta Eliseo, ¿verdad? Porque dice que llegó el profeta Eliseo y él esperaba que Eliseo entrara a la casa de él, ¿verdad? Y que todo, ¿verdad? Y no, a una persona le mandó a decir eso y entonces él se molestó. Porque él quería que llegara el profeta Eliseo ahí donde él, ¿verdad? Porque él era general del ejército sirio, ¿verdad? Entonces que llegara el profeta, pero no llegó el profeta. Sino que mandó a alguien a decirle que se fuera a meter al río Jordán 7 veces. Eso le molestó para comenzar, de que no llegara el profeta. Entonces, las cosas no son como nosotros muchas veces queremos que pasen. Cuando hay disposición en el corazón y cuando hay humildad de parte de nosotros, un niño nos puede enseñar grandes cosas. Así les digo. Lo que pasa es que tenemos que tener nuestra mente abierta a lo que el Eterno nos habla. Pero cuando eso no pasa, olvídense, no, de verdad. Dice la palabra del Eterno que Él habla de una o de dos maneras. Yo creo que habla de varias maneras. Pero si no tenemos un corazón dispuesto, no vamos a escuchar la voz del Eterno. No la vamos a escuchar. Vamos a estar esperando que Él nos hable de la manera que yo quiero. No. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo a lo que dice la palabra, es: si hoy escuchares mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Todo lo que el Eterno nos está pidiendo es: dame, hijo mío, tu corazón. Dámelo. Dame tu corazón, ese corazón de piedra que tienes, dámelo. Yo te voy a dar un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que ame. ¿Por qué? Porque la primera característica de un corazón de piedra es un corazón que no ama al Eterno, ni que ama al prójimo, porque el amor es algo, el Eterno es amor. Y cuando Él vive dentro de nosotros amamos al Eterno, irradiamos amor con las personas. ¡Wow! El amor es el vínculo perfecto. El amor es el comienzo de todo. Si no hay amor, lo demás no sirve. Inclusive, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos la palabra, tenemos que hablarla con amor, ¿verdad? Porque hasta eso, pues, venimos y tal vez si yo no tengo ni las maneras de cómo llevar esta palabra, ¿verdad? No, es que mire que arrepiéntase, que si no se arrepiente se va a ir al fuego y le va a ir al infierno, ¿verdad? Y entonces, o sea, ¿qué pasa? O sea, tenemos que amenazar a la gente. Me tienen que amenazar a mí para que yo tenga que hacer. No. Yo tengo o sea, el mensaje del nuevo pacto es un mensaje donde el Eterno quiere entrar a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que los cambios que se hagan sean cambios genuinos. Si los cambios que hay en mi persona y los cambios que hay en su persona no son cambios que van de adentro para afuera, no son genuinos. ¿Por qué? Porque si solamente van de afuera para adentro, eso solamente son apariencias. Porque queremos hacer algo solamente por ser vistos por los demás.
Yo algo, ¿verdad? Solo para ser visto, para que me vean. Y eso ya lo vimos en Mateo 23, ¿verdad? Que era actitud de algunos de los fariseos, ¿verdad? La otra vez les ponía un ejemplo. ¿Qué sucede cuando un huevito de gallina, ¿verdad? Está el pollito adentro. Si yo vengo y comienzo a abrirlo, ya me cansé, ¿verdad? La paciencia ya se me colmó, nunca nace el pollito, voy a ayudarle, lo voy a empezar a picar por fuera, se mata el pollito. ¿Cuándo es que aquello da vida? Cuando el pollito de adentro va rompiendo el cascarón. Ahí viene y aquello es vida. Por esto es de que inclusive cuando nosotros comenzamos a estudiar en el libro de Éxodo, cuando el Eterno manda que el Mishkan, ¿verdad?, lo levanten, el tabernáculo, que por cierto el tabernáculo nos representa a nosotros, representaba a cada hijo de Israel, porque lo que el Eterno siempre ha deseado es vivir en medio del corazón de su pueblo. Es lo que el Eterno siempre deseó, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos leyendo eso, ¿qué es lo primero que el Eterno ordena que Moisés haga? ¿Saben qué es lo primero que ordena que haga? El arca del pacto. ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En el lugar más íntimo, o sea, en el lugar más profundo. Porque uno dice, bueno, primero hubieran hecho mejor la Mishkan, la casa, ¿verdad? No, lo de afuera no, comienza por lo de adentro. Lo primero, lo más íntimo, el arca del pacto. Eso es lo que comienza. Después la menorá y después todas las cosas. Y por último, la parte de afuera del Mishkan. Si nosotros comenzamos por la parte de afuera, vamos a caer en legalismos, ¿verdad? Como les pasaba a algunos de los fariseos. Por eso Yeshua al final les terminaba diciendo sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era solamente apariencia, ¿verdad? Y la apariencia, aquí es donde tenemos que ocupar aquella parte donde el Eterno le dice a Samuel, ¿verdad? El Eterno no mira lo que está frente a sus ojos, sino lo que está dentro del corazón del hombre. Ahí mira. Ahora, esto no significa que lo de afuera no le importa, claro que sí. Lo único que los cambios comienzan por adentro y terminan por afuera. No se vaya a malentender, ¿verdad? Y decir, no, pues yo puedo andar como me da la gana vestido. No. Tenemos 3, creo que 4. Hay una parashá que hasta se repite en las porciones de la Torah. No se repite, sino que hay muchas cosas bien parecidas cuando el Eterno le da instrucciones de cómo se van a vestir los kohanim, los sacerdotes. Y ahí le dice que tiene que hacer esto de lana, que esto de lino, y estas prendas aquí, y todo, que no pueden ser combinación de hilos, o sea, solamente en el vestuario. Entonces sí es importante, pero es el resultado de lo que está adentro. Es como cuando dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, la parte externa. Por eso es importante cuidarnos esa parte que el Eterno quiere depositar en nuestras vidas, y esa parte se llama un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Que es una de las grandes promesas que el Eterno haría dentro del nuevo pacto. Vamos a continuar acá. Dice, verso 17, leímos el 16, 17, estamos en el libro de Romanos, para los hermanos que han entrado últimamente. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 6, ¿verdad? Venimos en secuencia, verso por verso. Y hoy vamos a leer el verso 17. Leímos el 16. Vamos, Romanos 6, 17 ahora. Dice, pero gracias al Eterno, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados. Ve aquí Shaul, ¿verdad? O Pablo dice, gracias al Eterno. Gracias al Eterno que aunque erais esclavos del pecado, ya expliqué eso, ¿verdad? Eso es una situación que todos hemos experimentado. Esclavos del pecado. El pecado nos domina. Las cosas que son malas, esas queremos hacer y están martillando en la mente, martillando y peleando hasta que al fin ganan y se terminan haciendo las cosas mal. Eso es esclavo del pecado. Después lo que hay es un remordimiento de conciencia. Muchas veces se puede quizás hasta llorar y sentir que somos los más menospreciables de todos, pero no es arrepentimiento eso. ¿Por qué no es arrepentimiento? Porque cuando se pasa eso, a los días se vuelve a hacer otra vez lo mismo. Entonces se necesita de verdad un encuentro verdadero con Yeshua.
y que de verdad podamos. Dice que cuando hay una teshuva verdadera, no solamente se trata de creer y así nomás, sino que las cosas que hemos hecho mal, obviamente le pedimos perdón, ¿verdad? Y el Eterno dice que va a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia, por las cosas que hicimos mal, inclusive pues los pecados que hicimos voluntarios, los va a borrar aunque fueran negros o rojos como el carmesí, pero hay que arrepentirse de lo que hicimos y hay que apartarnos de eso, es decir, no volverlo a hacer. Si se vuelve a hacer, entonces de verdad que no fue un arrepentimiento verdadero. Por eso es que necesitamos concientizarnos y no hacer de esto un juego. Esto no es un juego, es la vida de nosotros la que está, de verdad, aquí esto no es cuestión de jugar, ¿verdad? A que hoy somos buenos y mañana no, aquí se tratan de cambios. El Eterno nos está dando una gran oportunidad. Vivimos los tiempos finales. Yo creería que deberíamos de agradecerle al Eterno porque nos ha permitido llegar a este tiempo. Creo que muchos de los profetas hubiesen querido estar en este tiempo para lo cual ellos hablaron, pero no están. Nosotros somos la generación que nos ha tocado estar, y creería yo de que deberíamos de darle gracias al Eterno, ¿verdad? Por ser parte de su pueblo en este tiempo. Es decir, aunque estemos en primera línea, bendito sea el Eterno, y estamos abriendo caminos donde no hay, pero no estamos solos. Es el Eterno el que está con nosotros. Entonces, vemos las personas hoy en día, muchas personas viven de verdad muy temerosas y todo, y yo no digo pues que con esto, ¿verdad? Decir, no, ya la verdad que yo ando así, no, hay que tomar las precauciones, pero con todo y todo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es tomarnos de la mano del Eterno, creer en las promesas que el Eterno ha dado y avanzar. Estamos en medio, similar como cuando los espías fueron enviados a la tierra prometida, ¿verdad? Y ellos tenían una misión que hacer. Sin embargo, pues de ellos hicieron las cosas mal. Veían que la tierra se tragaba a los moradores, todo lo veían mal. Bueno, igual nosotros estamos acá en medio de un montón de cosas malas que están pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? Y si eso nos gana, ¿verdad? Y que aquí nos vamos a encerrar en el cuarto y no salimos más, ¿verdad? Pero sabemos que en medio de las cosas que están pasando, que obviamente pues sí lamentamos, ¿verdad? Que de verdad no quisiéramos que estas cosas pasasen, pero están pasando. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues obviamente que las cosas, la misión que tenemos nosotros acá, no debe de afectarnos grandemente lo que vive el mundo alrededor, porque si nos afecta nos ponemos ahí en stop, ¿verdad? Y no puede ser así. Nosotros somos la sal de la tierra, que no se nos olvide. Nosotros somos la luz del mundo, la Or Leolam, la luz del mundo, nosotros. Y si la luz se apaga, ¿qué va a iluminar al mundo? Si no está la sal, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres, dijo nuestro amado Mesías. Entonces, es como se llama, interesante y muy bonito, ¿verdad? Cuando uno logra comprender estas cosas, y no que solamente las logra comprender, sino que las logramos vivir y las sentimos, y sentimos la presencia del Espíritu del Mesías dentro de nuestras vidas. Eso es maravilloso, eso es lo más lindo que puede haber, y de verdad, bendito sea el Eterno por ello. Baruch Hashem, bendito sea su nombre glorioso que reina por los siglos de los siglos. Amén. Baruch Hashem. Vamos a seguir leyendo el siguiente pasaje. Dice, vamos a leer el verso 18. Dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Vea, qué gran diferencia, ¿verdad? Qué gran diferencia. Libertados del pecado, ya no siervos del pecado, sino siervos de la justicia. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que en este caso ha sido por decisión nuestra. Nosotros hemos decidido servirle al amo del universo. Eso es la verdadera libertad. Que a veces uno, bueno, pero si dice que somos siervos, entonces no soy libre. No, mire, me recuerdo yo que hay una porción en la Torah donde una persona que era tomada por esclava, había un tiempo donde podía salir. Creo que era el 7º año, el año de la Shemitah, al año de sabático, podía salir,
pero la persona podía decidir quedarse. O si amaba a su amo y a su familia y a su mujer y a sus hijos, él podía quedarse. Entonces, pero él podía irse, pero también podía quedarse. Pero lo primero que dice allá en la Torah es si ama a su Señor. Tiene su esposa y los hijos ahí. Si ama a su Señor, primero, si ama a su Señor, puede quedarse. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y entonces sigue siendo esclavo o es libre? Bueno, él ha decidido quedarse. Entonces, ¿qué sucede con él? Es libre, porque él decidió quedarse. Decidió servir a su Señor por amor. Lo mismo sucede con nosotros en este tiempo, ¿verdad? Cuando éramos esclavos del pecado, no es que nosotros hayamos elegido eso. Es algo que ya venimos, ya el pecado está en los cuerpos, en nosotros, heredado por Adán, ¿verdad? Y ahí está, el cuerpo de muerte, del cual Pablo dice en cierto momento, más adelante, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Entonces, pero cuando nosotros, o sea, que decimos, vea, hice esto, no, hago lo que no quiero, y lo que no quiero esto hago, ese es el cuerpo de muerte, esa es la carne. Pero cuando somos liberados, y nosotros decidimos, aquí, nuestra mente decide servir al Creador del universo. Yo decido servirle, soy siervo de Él. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy libre. Soy libre. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo algo que no quiero, sino que estoy haciendo algo que yo deseo. Y es más, no solo deseo, sino que anhelo. Y no solo que anhelo, sino que me deleito en ser un servidor del Todopoderoso, del Creador de los cielos, de aquel que hizo los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y que de verdad se merece toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. ¿Qué más? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. Oiga, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Elohim. Mirad cuál amor, eso es grande. Eso es grande. El Eterno nos ha hecho parte de su familia. Ahí tenemos los pactos. No teníamos pactos, hoy tenemos pactos. No teníamos promesas, hoy tenemos promesas. No teníamos esperanza, hoy tenemos esperanza. No teníamos Elohim, no teníamos Dios, hoy tenemos Dios, hoy tenemos Elohim. No teníamos un Mesías, hoy tenemos al Mesías. ¿Qué más queremos? Tenemos todo. Entonces, es algo que de verdad cada uno de nosotros debemos de verdad valorar las cosas que de verdad valen. ¿De qué sirve? ¿Verdad? Hay una parábola, hay una parte donde el Mesías dice que un hombre había comprado todo, había llenado había trabajado arduamente hasta llenar los graneros. Y dice que el hombre había trabajado toda su vida y al fin llegó, y lo que él quería es llenar los graneros. El objetivo de él era llenar sus graneros para el día que los llenara, ese momento comenzar a vivir, ¿verdad? Tranquilamente, en una hamaca, ya descansar y vivir desde todo lo que él había hecho. Pero dice la palabra que llegó una voz, dice que le dijo ese día a ese hombre, creo que en la noche, dice que le dijo, mira, oyó una voz, esta noche vienen a pedir tu alma. Así. Y el hombre que había toda su vida haciendo y trabajando y llenó sus graneros, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has hecho, ¿de quién será? ¿A quién le va a quedar todo el trabajo? ¿Y a quién le va a quedar? ¿A quién le va a quedar eso? Obviamente a ti no te va a quedar, porque tú te vas hoy. Entonces ya, ¿de qué le sirvió todo el tiempo de estar hacer y trabajo y esto y lo otro? Y dijo nuestro Padre y nuestro Mesías, ¿verdad? Que así es, ¿verdad? Cuando no somos ricos, cuando nosotros no hacemos tesoros en los cielos, y sino que hacemos tesoros acá en la tierra, ¿cómo decir? Donde corroe, ¿verdad? El orín corroe, o sea, todo se corroe acá. Aquí todo se arruina con el paso del tiempo, todo se acaba, todo se termina, nosotros mismos igual. Pero cuando nosotros nos preocupamos por las cosas de arriba y hacer las cosas que Él quiere que hagamos, por enseñarle a nuestros hijos también el legado que nos ha dejado Él a través de su palabra, entonces podemos decir
que el momento que nosotros partamos hemos hecho las cosas bien. Mientras no, porque hemos venido diciendo en otras enseñanzas, todos nosotros, todos los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un vacío aquí, dentro de nosotros, que Dios ha dejado para que ese vacío lo llene Él. Ahí está ese vacío. Ese vacío no se puede llenar con lujos, con carros, con dinero, ni siquiera con el amor de la familia, porque obviamente es lo que más nosotros amamos. O sea, aparte de Dios, ¿verdad? Pero del Eterno. Pero ese vacío, ahí va a estar, ahí va a estar. Por más que quiera llenarlo con otra cosa, ese vacío solo se llena con la presencia de Él. Y sucede de que pues sí podemos vivir la vida, ¿verdad? Pero si ese vacío que nosotros tenemos ahí no lo llena Él, pero estamos hablando del nuevo nacimiento y de transformar nuestras vidas, entonces nuestras vidas van a ser vidas vacías. Va a pasar el tiempo y vidas vacías. ¿Por qué? Porque hay algo que falta. Tenemos esto, pero tenemos lo otro, logramos aquello y el ser humano puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y hacerse de muchas cosas materiales, pero no van a llenar la parte espiritual, jamás, nunca. Entonces solamente el Eterno puede hacer que lo demás, ¿verdad? Que Él nos dé, pueda tener el valor, pero cuando lo tenemos a Él primero. Y eso es lo que está diciéndonos acá. Ahora, dice el verso 19, Romanos capítulo 6, vamos al verso 19, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, está diciendo que así como en un tiempo éramos buenos para lo malo, porque así es el ser humano, somos buenos para lo malo, que así seamos buenos para lo bueno, ¿verdad? Porque pasa lo contrario, que somos buenos para lo malo y malos para lo bueno. O sea, las cosas buenas no las hacemos bien, ni las queremos. Ahora, cuando ocurre la transformación de la cual estamos hablando, pues obviamente ahí ya estamos hablando de valorar lo que verdaderamente vale. Muchas veces en nuestra vida, bueno, hay dichos, ¿verdad? Hay dichos que pegan, yo siento que pegan bastante. Muchos de los dichos son sacados de los proverbios. Pero dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mientras lo tenemos, no le damos valor. Cuando ya no lo tenemos, allí nos fijamos que nos falta. Fíjense bien, allí nos fijamos que nos falta. Hoy por hoy tenemos vida. Hoy por hoy podemos hacer las cosas bien. Hoy por hoy podemos elegir qué hacemos. Hoy por hoy. Va a venir un momento, ¿verdad? Porque quiero decirles que el tiempo transcurre rápido. El tiempo, de verdad, el tiempo transcurre muy rápido. Avanza muy rápido. Y cada día que nosotros vivimos, no se puede volver atrás. No hay marcha atrás para hacer algo. No, o sea, ya lo que hicimos y lo que no hicimos. El apóstol Pablo decía en cierta carta que hay que redimir el tiempo por causa del tiempo, que los tiempos son malos y hoy peor, ¿verdad? Redimir significa que hay que aprovechar el tiempo, hay que salvar el tiempo, hay que aprovecharlo. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer y aprovecharlo en hacer las cosas, porque viene un momento en el cual, ¿verdad? Vamos a tener que entregar cuentas. Vamos a tener que... Sí, llegó, fin, se acabó, ¿verdad? Y fíjense que usualmente, ¿verdad? Ustedes saben, pues los epitafios, ¿verdad? Que ponen en las tumbas de las personas, siempre aparecen 2 años ahí. Aparece el año que nació y el año que murió. Aparece que 1945, 2018. Ahí está. Año que nació, año que murió. Pero en medio del año, donde aparece el año tal, al año tal, hay algo. Y yo creo que todos nos hemos fijado. Eso que aparece ahí en medio, ¿sabe qué? Es un guión. Es un guión, un pequeño guioncito.
Y ese guión, ¿sabe? Ese guión es su vida. Y es la vida del que es la vida. Ese guión, así chiquitito, es la vida. ¿Y qué vamos a aprender de eso? Que la vida es corta. La vida es corta, ¿verdad? Hoy estamos, mañana solo el Eterno sabe. Mañana solo el Eterno sabe. ¿Y eso, para qué nos está diciendo eso? Bueno, porque mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Y podemos, de verdad, atesorar, o valga la redundancia, atesorar tesoros en el cielo. Hoy podemos hacer las cosas bien. Hoy podemos hacerlas bien, aprovechando el tiempo, porque la vida es corta, apreciando lo que tenemos. Porque para comenzar les voy a decir, una persona rica no es una persona que tenga mucho dinero. Una persona verdaderamente rica es aquella que está feliz y conforme con lo que tiene. Esa es una persona verdaderamente rica, una persona que aprecia lo que tiene. Una persona puede tener mucho, pero no está feliz, porque quiere lo que el otro tiene, ¿verdad? Esas son cosas que pasan. Tiene lo que el otro quiere. O sea, si otra persona tiene otra cosa mejor, él quiere tener aquella, ¿verdad? Porque no quiere sentirse inferior a los demás. De verdad, cuando nosotros apreciamos lo que tenemos y valoramos, les digo, valoramos lo que tenemos, nos damos cuenta de que el Eterno nos ha dado tanto. Nos ha dado tanto, de hacer una lista. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas, ¿verdad? Que ya son abuelos. Sabemos otros que no somos abuelos, pero yo sé que hay hermanos y hermanas que ya pasaron a la fase de ser abuelitos, de ser, ¿verdad? Y yo creo que si les preguntara, ¿verdad? Mire, y sus hijos, sus nietos son una bendición para su vida, yo sé que me dijeran que sí. Y eso es parte de los regalos que el Eterno nos ha dado a todos nosotros. El Eterno nos ha bendecido, y lo que pasa es de que parte de la esencia de la vida es de que nosotros tenemos que estar siempre con alegría y dándole gracias al Eterno por todo. Bueno, esa es parte cuando estamos hablando de que ya el nuevo hombre vive en nosotros, o la nueva mujer, la vieja mujer, ¿verdad? Aquella, ¿verdad? Que ustedes saben, ¿verdad? Lo que tal vez hacían antes, o el viejo hombre, aquel que, pues, engañaba a medio mundo, ¿verdad? Aquel que solamente yo quería estar mejor que los demás, ese ya se murió. Ahora nuestra preocupación es el Eterno, y nuestra preocupación es el Eterno, su palabra y el prójimo. Ya las cosas cambian. Las cosas cambian, ¿por qué? Porque comenzamos a parecernos a Él. ¿Y cómo? Bueno, sí, miren, el Eterno, Él solamente nos da y nos da. Dice que el sol sale sobre buenos y malos. Él solo da y nos bendice y da. Ahora, les digo, el amor del Eterno es incomprensible, porque, es decir, nosotros a cuántas personas quizás ya les hubiésemos quitado la vida, si de nosotros dependiera, un montón de gente que hubiéramos echado al mar. No, que esto es aquí, que esto es allá, no, sí, que esto. Pero no, el Eterno su misericordia es, wow. De hecho, dice Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y dice Lamentaciones también que, pues, si Él nos pagara conforme a lo que nosotros somos, ya hubiésemos sido consumidos. Qué bueno que las misericordias del Eterno son nuevas cada mañana, y todos los días Él, ¿verdad? Él nos perdona, todos los días Él. Por eso es importante que nosotros llevemos una vida de santidad. Fíjense bien, ¿por qué? Porque necesitamos estarle pidiendo al Eterno perdón todo el tiempo. ¿Para qué? Para que la maldad no se acumule. Cuando vivimos sin el Eterno, la maldad se acumula de los padres a los hijos. Por eso hay un tema que la otra vez, por ahí lo tengo escrito, que lo publiqué, se llama la maldad del amorreo, porque el Eterno le dijo a nuestro padre Abraham que iba a estar ahí hasta la cuarta generación, hasta las 400 años, su pueblo, ¿verdad? Sus hijos, hasta que haya llegado el colmo, la maldad del amorreo. Entonces, resulta de que los cananitas, ¿verdad? La maldad del padre se pasa a la del hijo, hasta la tercera y a la cuarta generación rebalsa la copa, ¿verdad? ¿Por qué le dijo eso? Porque el Eterno no podía sacar a los cananeos, a los amorreos, ¿verdad? De la tierra prometida y dársela a los hijos de Israel si ellos no eran suficientemente malos para poderlos sacar. O sea, les iba a entregar la tierra, pero ellos tenían que ser lo suficientemente malos para que merecieran sacarlos de ahí. Entonces, esa maldad se va acumulando de padres a hijos. Pero cuando nosotros
venimos y llegamos a los pies de nuestro Mesías, ¿verdad? Por su gracia y misericordia, constantemente esas impiedades que muchas veces hacemos no se acumulan, ¿verdad? Y si hay maldiciones generacionales también, cosas que se traen jalando, como lo que acabo de hablar, esas tienen que cortarse también, ¿verdad? Porque si el padre hace algo, se acumula en el hijo. Si el hijo no se arrepiente, el hijo se lo traslada al otro hijo y así hasta que explota, ¿verdad? Entonces, nosotros cortamos eso, se corta eso, ¿verdad? Y es ahí, ¿verdad? Donde, ¿cómo decir? Gozamos de la misericordia y gozamos de la bondad de nuestro Padre eterno. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No había justicia en nosotros. ¿Y cómo se obtiene la justicia? Miren, la palabra justicia, bueno, hay varias palabras. Justo es alguien que hace justicia. La Biblia habla de la justicia humana y la justicia divina. Cuando se habla de la justicia humana es que yo quiero justificarme por lo que yo hago como yo quiero hacerlo. Y cuando hablamos de la justicia divina es cuando nosotros obedecemos al Eterno por medio de la fe y el amor hacia Él. Esa es la justicia divina. Entonces, cuando nosotros obedecemos los mandamientos como base el amor que genera la fe, y la fe da como resultado las obras, y esos son el vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno, entonces eso quiere decir de que hemos alcanzado la justicia que es por la fe. Eso es lo que decía Romanos 5 cuando leímos creo que la enseñanza pasada, cuando dice: justificados pues por la fe para con Elohim tenemos shalom, paz, por medio de nuestro Adón, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces lo mismo dice Habacuc: el justo, ¿quién es un justo? El que hace justicia, vivirá por la fe. ¿Y cómo es que vive por la fe? Bueno, obedeciendo la fe, como también hemos visto pasajes donde habla de obedecer la fe. ¿Y cómo se obedece la fe? Bueno, volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? La fe se obedece a la fe cuando nosotros amamos al Eterno, ¿verdad? Y vivimos conforme a los mandamientos, cuando nosotros guardamos los mandamientos por medio del amor y de creerle a Él con todo el corazón. Esos mandamientos. Entonces, el vivir una vida, ¿cómo decir? De amor a Dios, de amor al Eterno, guardando sus mandamientos, guardándonos en santidad, da como resultado total el fruto del Espíritu, o los frutos del Espíritu. Y ya sabemos cuáles son. Y el no hacerlo de esa manera, pues obviamente vamos a tener como resultado, ¿verdad?, las obras de la carne, que es lo mismo que estar bajo la ley del pecado, ¿verdad? Bajo la ley del pecado. Y ya hemos explicado qué es eso. Dándole rienda suelta a los deseos de la carne, ¿verdad? Y obviamente vamos a tener maldición, ¿verdad? Las obras de la carne es maldición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hipocresía, de envidias, de lujurias y un montón de cosas que usualmente la gente vive, o sea, todo lo que la gente vive. Sin embargo, nosotros no. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué no? Porque nosotros ahora ya no vivimos nosotros. Ya no vive el pecado en nosotros. Ya no somos como antes. ¿Y cómo éramos antes? No, antes éramos jactanciosos, antes éramos altivos, antes éramos hipócritas, antes éramos abusivos, antes éramos meques, todo lo que usted quiere, todas las cosas malas, esas cualidades. Antes éramos chismosos, antes éramos personas que les gustaba hacer el daño a los demás, antes éramos engañadores, antes éramos, bueno, podemos hablar de adúlteros, asesinos y todo lo que quieran. Antes. Ahora ya no. ¿Por qué ya no? Bueno, porque nuestra vida cambió. ¿Cuándo cambió? En el momento que nosotros permitimos que el Eterno, a través del Mesías, entrara a nuestras vidas y nos gobernara. Entonces, ¿qué sucede cuando el Mesías vive dentro de nosotros? Bueno, vivimos felices. Sí, pero mire, ¿cómo es posible vivir? Sí, simplemente. ¿Y cómo es que vive usted feliz? Y mire que el mundo y aquí y allá. Pues fíjese que yo tengo paz, tengo shalom. Pero mire que aquí, sí, pero tengo shalom en mi corazón. ¿Y qué es sentir shalom en el corazón? Shalom es la palabra paz en español, shalom.
La palabra shalom, wow, la palabra shalom es indescriptible lo que significa, porque significa paz, tranquilidad, seguridad, confianza, todo. O sea, es decir, tener shalom en el corazón es tener al Eterno con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Eso es. Yo tengo, sí, todo el mundo está preocupado por eso, ¿verdad? Y tampoco significa de que yo voy a hacer, ¿verdad? Voy a tentar al Eterno. A mí están tirando balazos, no, a mí no me hacen nada. No, hay que guardar las medidas. No, eso es bueno, ¿verdad? Pero no quiere decir que, pues, obviamente yo voy a vivir amenazado con el temor. No, el temor, de verdad, ese tipo de temor no es para nosotros. El temor que es para nosotros es el temor al Eterno. Ese es el principio de la sabiduría. Pero otros tipos de temores lo que hacen es que enferman a las personas, ¿verdad? Cuando nosotros vivimos con otro tipo de temores, de verdad, eso enferma a la gente. Las preocupaciones, todo eso no es para nosotros, ¿verdad? Ya el Mesías dijo, ustedes, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Nosotros muchas veces estamos preocupados de cosas que no han pasado. Somos bien así, ¿verdad? Que estamos haciendo algo ahorita y estamos preocupados por mañana. Bueno, para decirle que muchas veces estamos comiendo, estamos tal vez almorzando, ¿verdad? O estamos cenando, lo que sea, y ya estamos comiendo y estamos ya preocupados de qué vamos a comer en la cena. Ni he terminado de comer y ya estoy preocupado por qué vamos a comer más tarde. O sea, así. O sea, de verdad. O sea, parece una cosa, bueno, quizás solo a mí me pasa. Tal vez solo a mí me pasa, o tal vez solo a nosotros nos pasa, ¿verdad? Pero muchas veces somos así. Cuando de verdad nuestro Mesías dijo, no, cada día tiene su propio afán, su propio mal. Entonces, miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Quién los cuida? Nuestro Padre. Y Él mismo cuida de nosotros porque también nos dijo que no valen ustedes mucho más que las aves. ¿Cuál es la preocupación, pues? ¿Cuál es el temor? Ahora, pasa otra cosa, ¿verdad? Y lo que sucede es que muchas veces, ¿verdad? Todo el mundo le tememos a la muerte. Así, todo el mundo. O sea, muchas veces cuando viene un momento difícil, que estamos enfermos o algo, ahí sí queremos y buscar a Dios, buscar al Eterno y hablar, que nos hablen o algo, lo que sea. Pero, o sea, de verdad que eso no debería de ser así. No debería de ser así, ¿verdad? Porque el Eterno lo que desea es que nosotros lo busquemos en todo tiempo, ¿verdad? No solamente en momentos difíciles. Porque digo, pues obviamente pasamos momentos difíciles en la vida, pero no, como digo, pues la muerte nos asusta. Pero vean lo que dice la palabra. No temáis del que mata el cuerpo. No temáis del que mata el cuerpo. Eso sí, vean, los virus y todo eso, todo el mundo con temor. Nadie se quiere morir. Pero dice, no temáis al que mata el cuerpo. Temed a aquel, más bien, que puede matar el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino echar el alma en el infierno, en el Gueinón, en la Gehenna. A él sea vuestro temor y a Él sea vuestro temblor. Entonces, a las cosas que no deberíamos de temerle, les tememos grandemente. Y a quien deberíamos de temerle, que es el que puede protegernos de todas estas cosas, no le tememos. Algo arrevesados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es temer al Eterno. Temer al Eterno, que Dios sea nuestro temor y que Él sea nuestro temblor. Que al escuchar su palabra dice, ¿a quién voy a ver yo? Aquel que tiembla mi palabra. A Él voy a ver, a Él voy a ver. Los ojos de Él están puestos en aquellos que piensan en Él, que piensan en su nombre, que piensan en su palabra. Eso es lo que el Eterno dice, aquel que tiembla a mi palabra. Que el hecho de estar oyendo la palabra no le da igual, porque sabe que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno, y es la que alimenta nuestro ser interior, y es la que nos da vida. Entonces, si yo le tengo miedo a esto, ¿verdad? Y al Eterno no le tengo miedo, el Eterno es nuestro temor y Él sea nuestro temblor. Que temerle a Él, porque Él controla todo. Si le tememos a Él, simplemente, ¿y de qué pues? Si en Él está todo. Él tiene control de todo. Por esta razón,
nosotros, ¿verdad? Aun cuando pasan cosas que uno ve que son cosas malas en apariencia, pues al final no son malas, son necesarias. Lo único que muchas veces nosotros no somos capaces de verlas. Solamente decimos, me pasó esto malo, me pasó esto bueno, me pasó esto malo. Bueno, de verdad, a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son buenas al final. Pero tenemos que poner nuestra vida en el Eterno para que Él, o sea, para que Él tenga el control, ¿verdad? Para que Él tenga el control. ¿Cuántas veces, verdad? Tal vez decimos, o alguien, me dejó el bus, ¿verdad? Me dejó lo que sea, salí tarde, llegué aquí, la trabazón, ¿verdad? Que el congestionamiento. Y empezamos a sentirnos mal, ¿verdad? Pero ¿de qué nos habrá librado el Eterno? Eso no nos ponemos a pensar. Eso es que cuando nosotros tenemos shalom y hemos depositado la confianza en el Todopoderoso, nada de andar renegando. No hay que renegar. Eso, de verdad, o sea, renegar, eso no es para nosotros. No es para nosotros. Así. Me pasó esto, Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Eterno. Así. Que mire que lo otro, bendito sea el Eterno por todo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, sigamos leyendo acá. Dice, verso 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Estamos en Romanos capítulo 6, verso 21, vamos a Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, fíjense bien, ¿de qué hemos sido libertados? Del pecado. ¿De qué hemos sido libertados? De la transgresión a la ley de Dios, de la transgresión a la Torá. Hemos sido libertados. Antes éramos esclavos. ¿Qué quiere decir que éramos esclavos? Que solamente pasábamos violando las leyes de Dios. Ahora ya no. Ya no somos esclavos. Ahora ya no. ¿Y qué hacemos hoy? Ahora vivimos guardando su palabra. Ahora tenemos su Torah en nuestra mente. Ahora tenemos su Torah en nuestro corazón. Ahora amamos al Eterno, amamos al Mesías, amamos a nuestros hermanos y ya no actuamos como actuábamos antes. Ya no hay hipocresía en nuestro corazón. Ya no hay envidias en nuestro corazón. Ya no hay rencores en nuestro corazón. Porque todo eso lo que hace al final es dañarme a mí mismo. Una persona, otra vez les digo, una persona que tenga envidia en su corazón, esa envidia lo está dañando tanto, ¿verdad? O el rencor con otra persona, una persona que guarda rencor con otra persona y está ahí que con raíces de amargura que lo están matando, se está dañando a sí mismo. Y el hecho de dañarse a sí mismo por un rencor que tenga otra persona es como alguien que se tome una botella de veneno y esté esperando que le haga efecto a la otra persona. ¿A quién le va a hacer daño? Pues al que se la tomó. Entonces, eso, los rencores, las raíces de amargura, ¿verdad? Por cosas que han pasado. Cuando una persona no perdona a otra persona, lo mismo. Es lo mismo. Nos estamos dañando nosotros. Por eso es que cuando una persona perdona, en apariencia, como que estoy dejando libre al que perdoné. No, cuando usted perdona y yo perdono, el que está haciéndose libre soy yo. Yo me estoy liberando cuando yo perdono. Y eso es lo que el Mesías nos enseñó. Con tanto amor que tenemos que perdonar a nuestro hermano. ¿Cuántas veces digo? 490. Ya 491 ya no. No, es un decir, 70 veces 7. Es decir, todas las veces que sea necesario. ¿Para qué? Bueno, porque hemos nacido de nuevo. Vamos a leer ahora el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Eterno, lo que viene hablando Pablo ni otra vez, tenéis por vuestro fruto la santificación. Fíjense bien, la santificación y como fin la vida eterna. Oiga, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y qué es la santificación? Pues ya vivir una vida en santidad. Estamos hablando ya de los frutos del Espíritu. ¿Y cómo se logra? A través de la santificación, ya la santificación. ¿Y cómo se logra esa santificación? Guardando la Torá, guardando las leyes divinas. Así, como dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. Sed kadosh porque yo soy kadosh. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, decía Pedro. ¿Cómo somos santos? Cuando vivimos de acorde
a sus mandamientos. ¿Qué significa la palabra santo? En hebreo kadosh. ¿Qué significa kadosh? Separado, apartado y separado para Él. Así. Ya no somos nuestros. Hemos sido comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos. Ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Ya, como hemos hablado, ¿verdad? Ya ni siquiera puedo ponerme un tatuaje porque la Torah prohíbe. Ahora, si alguien viene así a los pies del Mesías, pues obviamente no hay problema, ¿verdad? Y es algo que hizo en el pasado, el Eterno perdona. Pero ya nosotros, yo no puedo ni siquiera comer lo que yo quiero. Ya ahí está la Torah. Y me dice qué es lo que yo tengo que comer, ¿verdad? ¿Y para qué? Para tener mi templo, que es mi cuerpo, en santidad, en obediencia, por amor al Eterno. Eso es la fe que el Eterno desea en nuestras vidas. Y como hemos venido diciendo, los ojos ya no son míos, ya no puedo ver lo que yo quiera, no puedo hablar lo que yo quiera, no puedo oír lo que yo quiera, no puedo andar donde yo quiera. Ya voy a hacer todas las cosas donde Él quiera, ¿verdad? Y lo que Él quiere es lo que yo quiero. Entonces, la voluntad del Eterno, lo que el Eterno desea, ahora es mi voluntad, ¿verdad? Y entonces es cuando los pensamientos del Eterno son nuestros pensamientos. Hay una parte de la Escritura donde dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Usualmente se utiliza ese texto para decir que pues, el ser humano es diferente a Dios, pero al Eterno no. Cuando leemos el contexto está hablando con las personas que se alejan de Él, ¿verdad? Está hablando del impío. El contexto de ese pasaje. Una persona que desobedece al Eterno, los pensamientos de Él no son los pensamientos del Eterno. Pero cuando nosotros andamos en novedad de vida, andamos en nueva vida, entonces lo que el Eterno desea, yo lo deseo. Lo que el Eterno quiere, yo lo quiero. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Ahora estamos en santidad, viviendo una vida diferente, una vida nueva, ¿verdad? La cual, ¿qué? Nos va a llevar, como dice la última parte, a la vida eterna. Y como fin, la vida eterna, dice al final del 22. Y termina con el 23, porque la paga del pecado es muerte, la paga de la transgresión a la ley es muerte, mas la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Eterno, o sea, la dádiva es lo que Él nos dio. ¿Qué nos dio? Nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados, para que naciéramos de nuevo, para que lo que hicimos mal, borrón y cuenta nueva. De aquí en adelante somos ahora nuevos. Él nos ha renovado. Ha hecho un nuevo pacto con nosotros y nosotros hemos entrado ahora a formar parte de su pueblo, cuando en un tiempo pues dejamos de serlo, pero ahora volvemos una vez más, ¿verdad?, a ser parte del pueblo del Eterno, dejando de ser extranjeros y advenedizos, sino que entramos ahora a ser parte con miembros de los santos y de la familia del Eterno. Así que llegamos hasta acá, ¿verdad? Si el Eterno permite, el día de mañana, ¿verdad?, vamos a iniciar con el capítulo 7, ¿verdad? Desde ya les digo, muy posiblemente sea a la misma hora que hoy, a las 4 de la tarde. Y seguimos con el capítulo 7 del libro de Romanos. Así que vamos a orar, ¿verdad? Y de esa manera quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, te damos en esta hora por darnos la vida. Gracias por estar con nosotros. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias, Padre, porque hasta este momento nos has guardado, nos has bendecido y nos has dado tu palabra. Pedimos que tu palabra caiga en buena tierra, Padre, y pues esta palabra que nos has dado sea esa semilla que caiga en nosotros, Padre, y podamos que producir al 100%. Gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por darnos el regalo más grande que es tu Hijo amado, Yeshua, para perdón de nuestras faltas y para que ahora nosotros podamos andar en novedad de vida, tener una nueva vida en la cual pues el viejo hombre murió y el nuevo hombre, que es la nueva creación, que es la nueva criatura, que es el hecho de ser a imagen de su Hijo, Padre, es para nosotros la bendición más grande que hemos recibido. Bendito sea su nombre por siempre y bendito sea el nombre de Yeshua. Todo Rabá, muchas gracias, Padre, muchas gracias, Padre, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra tefilá, nuestra oración hacia ti, esperando que llegue como el besamín, un olor grato delante de tu presencia. Y decimos amén. Bien, hermanos, bueno, terminamos el capítulo 6 del libro de Romanos, ¿verdad? Y terminamos la séptima parte de la carta de Pablo a la comunidad que está en Roma.
Así que pues el día de mañana iniciamos la parte número 8, ¿verdad? La parte número 8, donde comenzamos el capítulo 7. Así que gracias, ¿verdad? Por estar conmigo, ¿verdad? Hasta esta hora. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde en gran manera. Shalom Aleichem.